separado de su sentido transitivo, se hace susceptible de los niveles de tratamiento aceptados por la compañía a la que el caso atañe. ¿Qué está mal aquí? Nada. La traducción del concepto y la proposición como totalidad es ratificada por la sociedad a la que el investigador se dirige. La terapia funciona porque la planta del gobierno pueden permitirse cargar por lo menos con una parte considerable de los costes, porque están dispuestos a hacerlo así y porque el paciente está dispuesto a someterse a un tratamiento que promete tener éxito. Los vagos, indefinidos conceptos universales que aparecen en la queja sin traducir, eran en realidad remanentes del pasado, su persistencia en el lenguaje y el pensamiento eran en realidad un obstáculo, aunque un obstáculo menor, para la comprensión y la colaboración. En tanto que la psicología y la sociología operacional han contribuido a aliviar condiciones infrahumanas, son parte del progreso, intelectual y material. Pero también son la prueba de la ambivalente racionalidad del progreso, que es satisfactorio en su poder represivo y represivo en sus satisfacciones. La eliminación del transitivo ha permanecido como un aspecto de la sociología empírica. Caracteriza incluso un gran número de estudios que no están designados para cubrir una función terapéutica en algún interés particular. El resultado es que una vez que el exceso de sentido no realista es abolido, la investigación se encierra dentro del vasto confinamiento en el que la sociedad ha establecido da validez e invalida proposiciones. En virtud de su metodología, este empirismo es ideológico. Para ilustrar su carácter ideológico, veamos un estudio sobre la actividad política en los Estados Unidos. En su ensayo Presión competitiva y consentimiento democrático, Morris Hanowitz y Duane Marvik quieren juzgar el grado en el que una elección es una expresión efectiva del proceso democrático. Tal juicio implica una evaluación del proceso electoral en términos de las exigencias necesarias para mantener una sociedad democrática y esto a su vez requiere una definición de democracia. Los autores ofrecen la elección entre dos definiciones alternativas, las teorías del mandato y las competitivas de democracia. Las teorías del mandato, que tienen su origen en las concepciones clásicas de la democracia, postulan que el proceso de representación se deriva de representantes. Una elección es un procedimiento de conveniencia y un método para asegurar que los representantes cumplen con las instrucciones de sus constituyentes. 33 Pero esta preconcepción ha sido rechazada de antemano como no realista, porque asume un nivel de opinión articulada y de ideología de los problemas de la campaña que no es probable encontrar en los Estados Unidos. Esta franca declaración de hecho se alivia de algún modo por la consoladora duda sobre si alguna vez ha existido tal nivel de opinión articulada en cualquier electorado democrático desde la extensión del derecho de voto en el siglo XIX. En cualquier forma, los autores aceptan en vez de la concepción rechazada, la teoría competitiva de la democracia, de acuerdo con la cual una elección democrática es un proceso de seleccionar y rechazar candidatos, quienes están en competencia por los cargos públicos. Para ser verdaderamente operacional, esta definición requiere criterios por medio de los cuales el carácter de la competencia política debe ser definida. ¿Cuándo produce la competencia política un proceso de consentimiento y cuándo un proceso de manipulación? Un grupo de 3 criterios se ofrece. 1. Una elección democrática requiere la competencia entre candidatos opuestos que cubra toda la circunscripción. El electorado obtiene el poder de su habilidad para escoger entre al menos 2 candidatos competitivamente orientados, cualquiera de los cuales se cree que tiene una razonable oportunidad de ganar. 2. Una elección democrática requiere que ambos partidos se entreguen a un balance de fuerzas para mantener los grupos de votos establecidos, para reclutar votantes independientes y para ganar conversos de los partidos de oposición. 3. Una elección democrática requiere que ambos partidos se entreguen vigorosamente a un esfuerzo para ganar la elección actual, pero, ganando o perdiendo, ambos partidos deben estar buscando también ampliar sus probabilidades de éxito en la siguiente y las subsecuentes elecciones. 34 Yo creo que estas definiciones describen con bastante exactitud el estado real de los asuntos en las elecciones americanas de 1952, que son el sujeto del análisis. En otras palabras, los criterios para juzgar un estado de cosas dado son aquellos ofrecidos por, puesto que estos son los de un orden social que funciona bien y firmemente establecido, impuestos por, el estado de cosas dado. El análisis es cerrado, el campo de juicio se confina dentro de un contexto de hechos que excluye la posibilidad de juzgar el contexto en que se forman los hechos, obra del hombre, y en el que su sentido, su función y su desarrollo están determinados. Encerrada en este marco, la investigación se hace circular y se da validez a sí misma. Si lo democrático se define en los limitados pero realistas términos del proceso actual de elección, este proceso es democrático antes de conocer los resultados de la investigación. Desde luego, el marco operacional todavía permite, e incluso pide, que se distinga entre consentimiento y manipulación. La elección puede ser más o menos auténtica según el grado que se hallare de consentimiento y manipulación.
Los autores llegan a la conclusión de que la elección de 1952 se caracterizó por un proceso de consentimiento auténtico en un grado mayor del que las suposiciones impresionistas podían llevar a suponer. 35 Aunque sería un grave error ignorar las barreras al consentimiento y negar que existieron presiones de manipulación. 36 El análisis operacional no puede ir más allá de esta declaración difícilmente ilustrativa. En otras palabras, no puede plantear la cuestión decisiva, sobre si el mismo consentimiento no fue obra de la manipulación, una pregunta para la que el estado actual de cosas provee una amplia justificación. Y el análisis no puede dar lugar a esta pregunta porque trascendería sus términos hacia un sentido transitivo, hacia un concepto de la democracia que revelaría la elección democrática como un proceso democrático bastante limitado. Este concepto no operacional es precisamente el que es rechazado por los autores como no realista, porque define la democracia en un nivel demasiado articulado, como control terminante de la representación por el electorado, el control popular como soberanía popular. Y este concepto no operacional no es en modo alguno inadecuado. No es de ninguna manera una invención de la imaginación o la especulación, sino que tiende a definir la intención histórica de la democracia, las condiciones por las que la lucha por la democracia se sostuvo, y que todavía están por realizarse. Más aún, el concepto es impecable en su exactitud semántica porque significa exactamente lo que dice, esto es, que el electorado es realmente el que impone sus directrices a los representantes, y no los representantes los que imponen sus directrices al electorado que, luego, selecciona y reelige a los representantes. Un electorado autónomo, libre porque está libre del adoctrinamiento y la manipulación, estaría en realidad en un nivel de opinión e ideología articuladas que no es probable encontrar. Por tanto, el concepto tiene que ser rechazado como no realista, tiene que serlo si uno acepta el nivel de opinión e ideología prevaleciente de hecho, como capaz de prescribir el criterio válido para el análisis sociológico. Y si el adoctrinamiento y la manipulación han alcanzado el estado en el que el nivel prevaleciente de opinión ha llegado a ser un nivel de falsedad, en el que el estado actual de cosas ya no es reconocido como lo que es, un análisis que está metodológicamente comprometido con el rechazo de los conceptos transitivos, se compromete a sí mismo con una falsa conciencia. Su mismo empirismo es ideológico. Los autores se dan perfectamente cuenta de este problema. La rigidez ideológica presenta una seria implicación al fijar el grado de consentimiento democrático. En realidad, ¿consentimiento a qué? A los candidatos políticos y su política, naturalmente. Pero esto no es suficiente, porque entonces el consentimiento de un régimen fascista, y puede hablarse de consentimiento genuino de tal régimen, sería un proceso democrático. Así, el consentimiento mismo tiene que fijarse en términos de su contenido, su objetivo, sus valores, y este camino parece envolver el carácter transitivo del significado. Sin embargo, tal paso científico puede evitarse si la orientación ideológica a fijar no es otra que aquella de los dos partidos existentes y que efectivamente compiten, más la orientación ambivalente neutralizada de los votantes. 37 La tabla que da los resultados de los votos de orientación ideológica muestra 3 grados de adhesión a las ideologías de los partidos republicano y demócrata y a las opiniones ambivalentes y neutralizadas. 38 Los mismos partidos establecidos, sus políticas y sus maquinaciones no son puestos en cuestión, ni tampoco la diferencia real entre ellos examinada con respecto a los problemas vitales, como los de la política atómica y la preparación para la guerra total. Cuestiones que parecen indispensables para fijar el proceso democrático, a no ser que el análisis opere con un concepto de la democracia que meramente reúne las características de la forma establecida de democracia. Un concepto operacional de este tipo no es tampoco totalmente inadecuado para la materia objeto de la investigación. Apunta con suficiente claridad las cualidades que, en el período contemporáneo, distinguen a los sistemas democráticos y los no democráticos, por ejemplo, la efectiva competencia entre candidatos que representan a los distintos partidos, la libertad del electorado para elegir entre estos candidatos, pero su adecuación no basta si la tarea de los análisis teóricos es algo más que descriptiva, si la tarea es comprender, reconocer los hechos por lo que son, por lo que significan para aquellos a quienes les son dados como hechos y tienen que vivir con ellos. En la teoría social, el reconocimiento de los hechos es crítica de los hechos. Pero los conceptos operacionales no son siquiera suficientes para describir los hechos. Solo tocan ciertos aspectos y segmentos de los hechos que, si son tomados como la totalidad, privan a su descripción de su carácter objetivo y empírico. Como ejemplo, permítasenos examinar el concepto de actividad política en el estudio sobre actividad política de los ciudadanos americanos de Julian L. Woodward y Elmore Roper. 39 Los autores presentan una definición operacional del término actividad política constituida por 5 formas de conducta. 1. Votar en las elecciones. 2. Apoyar posibles grupos de presión. 3. Comunicarse directa y personalmente con legisladores. 4.
Participar en la actividad política de partido. 5. Comprometerse en la diseminación habitual de opiniones políticas a través de la comunicación verbal. Sin duda, estos son posibles canales de influencia en los legisladores y los funcionarios del gobierno, pero su medida puede proporcionar realmente un método para separar a la gente relativamente activa en relación con los asuntos políticos nacionales de aquella relativamente inactiva. Incluyen actividades tan decisivas en relación con los asuntos nacionales como los contactos técnicos y económicos entre el capital y el gobierno, y entre las mismas grandes empresas. Incluyen la formulación y diseminación de opinión, información, diversión apolítica por los grandes medios publicitarios. Toman en cuenta el diferente peso político de las diversas organizaciones que intervienen en los asuntos públicos. Si la respuesta es negativa, y yo creo que lo es, los hechos de la actividad política no son descritos ni investigados adecuadamente. Muchos hechos constitutivos y yo creo que los determinantes, permanecen fuera del alcance del concepto operacional. Y gracias a esta limitación el entredicho metodológico contra los conceptos transitivos que pueden mostrar los hechos bajo su verdadera luz y llamarlos por su verdadero nombre, el análisis descriptivo de los hechos impide la aprehensión de los hechos y se convierte en un elemento de la ideología que mantiene los hechos. Al proclamar la realidad social existente como su propia norma, esta sociología fortalece en los individuos la fe sin fe en una realidad de la que son víctimas. No queda nada de la ideología más que el reconocimiento de aquello que es un modelo de conducta que se someta al poder abrumador de la realidad establecida. 40. Contra este empirismo ideológico, la franca contradicción reafirma su derecho. Aquello que es no puede ser verdad,